Buenos días. En la primera lección vimos que Pedro incluyó el bautismo en su predicación apostólica. Mandó a la gente en Pentecostés que se bautizara, según Hechos 2, versículos 36 a 38. Y mandó que se bautizara la familia de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículos 47 y 48. De estos dos relatos en Hechos, vimos que para Pedro el bautismo era para el perdón de los pecados y era un acto que involucraba agua. Pero alguien podría preguntar, Pedro enseñaba que el bautismo es para el perdón de los pecados y por tanto necesario para la salvación. ¿O se salva una persona por el bautismo con agua? No tenemos que dudar, porque en su primera carta, Pedro escribió que el bautismo salva. Pedro explica con cuidado cómo salva. Y esta mañana vamos a mirar al texto y leamos lo que Pedro dice sobre el bautismo. Primero, él dice que el bautismo es un antítipo. ¿Qué es un antítipo? La palabra griega significa algo que corresponde a un patrón o tipo. Es decir, hay dos cosas que se parecen o se corresponden. Una es el tipo y la otra el antítipo. Entonces, ¿cómo es el bautismo un antítipo? En 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 21, leemos, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. En este pasaje, las aguas del diluvio son el tipo y las aguas del bautismo son el antítipo, según versículos 20 y 21. Pedro compara la salvación de Noé con la nuestra. Noé fue salvo por la gracia de Dios, su fe y el agua. En Génesis capítulo 6, versículo 8, leemos, pero Noé contaba con el favor del Señor. Noé fue salvo por la gracia de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, leemos, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue salvo por su fe. Y finalmente en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20. Leemos, se salvaron mediante el agua. Noé y su familia se salvaron mediante el agua. La gracia fue la parte de Dios, la fe fue la parte de Noé. Y el agua fue el medio que Dios usó para llevar a cabo su plan. Nosotros somos salvados por la gracia de Dios y por nuestra fe y por el bautismo.
En Efesios capítulo 2, versículo 5 leemos, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Somos salvados por la gracia de Dios. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Somos salvados por la fe. Y en 1 Pedro 3, versículo 21, somos salvados por el bautismo, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. La gracia es la parte de Dios. La fe es nuestra parte y el bautismo es el medio que Dios usa para salvarnos por la sangre de Cristo. Como el agua fue parte del medio por el cual Dios salvó a Noé, el bautismo o el agua se presenta como el antítipo que corresponde a esa salvación. Eso es lo que Pedro quiere decir cuando habla del bautismo que salva. Segundo, el bautismo salva por la resurrección de Cristo. La salvación en el bautismo no está en el agua misma. Pedro dice claramente, no quitando la inmundicia de la carne o la limpieza del cuerpo, lo que significa que no es el agua la que limpia por sí misma. La salvación viene por la sangre de Jesucristo. Somos justificados por su sangre, según Romanos 5, versículo 9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Y tenemos redención y perdón por su sangre, como leemos en Efesios 1, versículo 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Pedro está de acuerdo con esto en versículos 18 y 19 del primer capítulo de su carta. Pero el bautismo es eficaz por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera sido levantado, seguiríamos en nuestros pecados. Leemos en 1 Corintios 15, versículo 17, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Su resurrección da sentido a su muerte. Porque Jesús resucitó, los bautizados en su muerte pueden vivir una vida nueva. Leemos esta promesa en Romanos 6, versículos 4 y 5. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Los que se unen a él en semejanza de su muerte, por medio del bautismo, pueden participar del poder de su resurrección, según versículo 5. En otras palabras, el poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que obra en el bautismo para hacernos vivir. El bautismo salva no por la pureza del agua, sino porque en ese acto Dios obra con la sangre de Jesús y el poder de su resurrección para darnos vida nueva. Tercero, él dice que el bautismo es una petición por una conciencia limpia. En traducciones diferentes, leemos las frases la respuesta de una buena conciencia o el compromiso de tener una buena conciencia. Estas frases pueden sonar difíciles,
Pero lo más probable es que signifiquen una petición a Dios para tener la conciencia limpia. Otras traducciones lo expresan así: oración por una conciencia limpia o petición para tener la conciencia recta delante de Dios. Entonces, una persona se bautiza porque desea tener su conciencia limpia, es decir, desea el perdón de sus pecados. Esto coincide con el propósito evidente del bautismo. En la predicación apostólica, el bautismo se mandó para el perdón de los pecados, para que los pecados sean lavados. Leemos en Hechos 22, versículo 16. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. En tiempos del Nuevo Testamento, la gente que entendía que era pecadora deseaba bautizarse cuanto antes. Por eso uno se bautiza para tener la conciencia limpia delante de Dios, para que la sangre de Cristo limpie su conciencia, para que sus pecados sean lavados por la sangre de Jesús y para vivir en la nueva vida que Él ofrece. En conclusión, ¿salva el bautismo? Muchos dicen el bautismo no nos salva, pero Pedro claramente enseñó, el bautismo también ahora nos salva. En 1 Pedro 3, versículo 21. ¿Salva el bautismo? La respuesta es sí. Por el poder de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, junto con nuestra fe en la sangre de Cristo, el bautismo salva a quienes hacen la petición de tener la conciencia limpia. ¿Cómo salva el bautismo? Según Pedro, por la resurrección de Jesucristo y como una petición a Dios por una buena conciencia. Esto nos ayuda a entender por qué Pedro lo mandó para la remisión de los pecados en Hechos 2, versículo 38. Y por qué mandó bautizar aún a quienes en algún sentido ya habían recibido el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. ¿Es el bautismo esencial para la salvación? En esta lección y en las demás de esta serie, permitimos la predicación y la enseñanza de los apóstoles responden. Jesús mismo dijo en Marcos 16, versículo 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Es mi deseo que si aún no has respondido correctamente a la palabra del Señor, lo hagas ahora. Como se le dijo a Pablo en Hechos 22, versículo 16, ¿y ahora qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados. ¿Has hecho ya la petición a Dios por una conciencia limpia, bautizándote en Cristo? Si no, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.